Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el curso de Química Ambiental para la modalidad Medio Ambiente de la Escuela Técnica número 1 de las TECNIC. Vamos a empezar primero definiendo rápidamente qué es lo que es la química, como la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta, las transformaciones durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La química se encuentra dividida en varias ramas o subciencias. Bueno, como se ven en el gráfico, son todas las distintas ramas de la química que se las conoce como las tradicionales: química orgánica, inorgánica, analítica, físico-química, termoquímica, bioquímica, etc. Bueno, la química produce miles de compuestos que buscan mejorar nuestro nivel de vida, pero que muchas veces estos compuestos, al ser sintetizados, terminan degradando el ambiente, es decir, generan contaminación, ya sea porque son utilizados una vez y terminan como residuos, porque terminan como subproductos residuales de la industria, o por alguna otra razón, pero esa será la más importante, por incineración descontrolada, por ejemplo, etc. Entre esos contaminantes figura el material particulado, que nosotros en Tucumán lo conocemos bien, cuando queman los pastizales, los cañaverales en el medio rural y terminan en las ciudades cayendo por deposición. Bueno, tenemos el líquido, gota de agua y los materiales, los químicos, los compuestos, los contaminantes, ya sean primarios o secundarios. Primarios porque se forman en una reacción, primeramente en una reacción, porque en el caso de la combustión, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, todo esto son gases que se generan en la combustión. Y secundarios son los que a partir de los compuestos primarios se pueden formar. Bueno, el ambiente es el sistema que engloba a todos los seres vivientes de nuestro planeta, así como también el aire, el agua y el suelo, que constituyen su hábitat o lugar donde desarrollar su ciclo vital. Básicamente en este gráfico se muestra cómo de las plantas, las fuentes de la vida, toman radiación solar, materiales inertes para crecer y por la fotosíntesis generar oxígeno, y eso se convierte en materia, que es fuente de alimento de los animales. Y las plantas generan ambos residuos. Algunos residuos vuelven como material inerte y otros terminan como residuos gaseosos, líquidos, sólidos en la atmósfera o en el suelo o el agua. Crisis ambiental. Tenemos el cambio climático, el deterioro del suelo, las pérdidas de especies, los aspectos socioeconómicos, la contaminación del agua, el suelo y el aire, y los accidentes ambientales graves. Todo esto lo vamos a desarrollar un poco más, siempre desde una mirada de la química. Pero bueno, cambio climático, recuerden, está asociado a el uso y abuso de los combustibles fósiles. El deterioro del suelo en general es por la expansión de las ciudades y por la ampliación de la frontera agrícola. Esto también, todos son problemas asociados, siempre están interrelacionados. Bueno, eso trae también pérdida de especies, ya sea vegetales o animales. Después están los aspectos socioeconómicos, cómo está la división en clases sociales, cuáles tienen mejores accesos para satisfacer sus necesidades y otros no. Eso también se da entre países desarrollados, países subdesarrollados, emergentes. Bueno, depende de la época, cambian el nombre. Esto trae asociado también contaminación del agua, el suelo y el aire. Y bueno, los accidentes ambientales graves, eso puede suceder en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo,
lo que ha pasado en la selva amazónica, ese incendio, que el humo ha llegado hasta Tucumán y más al sur de la Argentina, o problemas con los reactores nucleares, como lo que ha pasado en Fukushima, en Japón, o más conocido y más famoso, que es lo de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Bueno, todo eso está asociado a lo que denominaríamos crisis ambiental. Bueno, acá en la imagen hay deforestación en Piedra Grande, al oeste de la ciudad de Concepción, acá dentro de la provincia de Tucumán. Las causas de la contaminación. Bueno, eso está asociado al grado y tipo de desarrollo de la sociedad, a las concentraciones urbanas e industriales, a las exigencias del avance tecnológico, a las demandas de recursos primarios. Todo esto sí, también interrelacionado, grado de desarrollo de la sociedad ligado a un modelo de desarrollo basado en los recursos naturales y los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, el carbón mineral. Esos son los grandes combustibles con los que se banca el transporte y el consumo energético en las ciudades, y la industria también. Esto trae consecuencias, las alteraciones del ciclo ecológico, y se pueden deber a la utilización de energías no renovables fósiles, como mencionaba antes, síntesis de productos y subproductos poco biodegradables, recuerden, compuestos orgánicos persistentes, subproductos de la industria. Acá en Tucumán, recuerden siempre como ejemplo la vinaza, la imposibilidad de asimilación por parte del ambiente de las grandes cantidades de residuos generados. Cuando uno arroja residuos en pequeñas cantidades, el ambiente lo puede tomar, asimilar, degradar, pero si yo todo el tiempo le arrojo grandes cantidades, eso ya se transforma en un problema. Es el otro problema que tenemos en Tucumán, el de los residuos. Bueno, con toda esta introducción vamos a lo que es la química ambiental, con una definición como el estudio de las fuentes, reacciones, transporte y destino de las entidades químicas, léase compuestos químicos presentes en el aire, el agua y el suelo, como así también de sus efectos sobre la salud humana y sobre el medio natural. La otra definición es la aplicación de la química al estudio de los problemas y la conservación del ambiente, estudio de los procesos químicos que también tienen lugar en el medio ambiente global, o en algunas de sus partes, suelos, ríos, los lagos, los océanos, la atmósfera, así como el impacto de las actividades humanas sobre nuestro entorno y la problemática que ello ocasiona. La química ambiental, el campo de estudio, es una ciencia relativamente nueva, de 40, 50 años atrás, que ha empezado en los 70, tiene un campo de estudio no limitado, entendiéndose que es algo artificial, que eso se reúnen los científicos y se ponen de acuerdo para ver hasta dónde llega el estudio de una cierta ciencia. Pero bueno, básicamente, como se ve en el gráfico, en lo que se basa el estudio es en la hidrósfera, la atmósfera, la troposfera, la biosfera y la geosfera. El objeto de estudio tiene que ver con compuestos químicos, inorgánicos, orgánicos, metales tóxicos, y estos cómo afectan a la salud de las personas y el ambiente. En otras palabras, cómo están asociados a procesos de contaminación. Y además, en la química aplicada al análisis de los contaminantes y de los compuestos naturales. Después está el tema de los procesos, el tema de procesos naturales en la biosfera, los ciclos biogeoquímicos. Esto implica el ingreso y la movilidad de los compuestos y cómo se transforman. Y las metodologías de remediación, los procesos de eliminación de contaminantes y la química asociada a ellos. Y además una rama nueva de la química, que es la química verde. Estos son los procesos asociados a la contaminación. Acá tenemos
en esta figura vemos el ambiente en sus tres subsistemas, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y lo que sucede, los procesos que suceden de intercambio entre cada uno, las reacciones, los movimientos del agua en este caso. Ya vamos a ver después de otros compuestos, los gases que terminan en el suelo, en el agua, y después a la vez como hay por intercambio desde el suelo pasan al agua y también a la atmósfera. Bueno, en este gráfico lo que se ve ya es la intervención directa del hombre, ya sea con la agricultura, las industrias, las urbanizaciones, la extracción de los recursos naturales y bueno, los medios de transporte, y bueno, todo eso tiene un intercambio también directo con el ambiente. Acá lo que vemos en esta tabla son algunos compuestos de los millones que hay, que bueno, tienen que se crean, que se usan en la industria y que han sido creados para usarlos como insumos en alguna determinada producción, y bueno, que tienen ciertas características peligrosas, que tienen alguna forma de transformación biótica y abiótica, que tienen productos finales y características de esos productos finales que pueden ser peligrosos muchas veces. Los aspectos químicos, bioquímicos y biológicos de la polución, bueno, se refiere a aquellas sustancias que se encuentran en la naturaleza en distintas fases, tanto de origen natural como artificial, que también son sustancias sintetizadas por organismos vivos y los que incorpora el hombre a través de sus actividades. Y bueno, todas estas sustancias pueden tener efectos negativos en el ambiente y por lo tanto en la salud del hombre y de todos los seres vivos. ¿Por qué es importante la química ambiental? Es esencial para conocer el funcionamiento de los sistemas naturales, para predecir el destino y las reacciones químicas que pueden sufrir tanto los compuestos naturales como los contaminantes, y conocer las transformaciones abióticas de los contaminantes a través de la intervención de los seres vivos y sobre todo de microorganismos que se desarrollan en diferentes condiciones ambientales. También es importante para conocer las reacciones que haya para que tengan lugar cuando se degrada un cierto compuesto, las reacciones fotólisis, absorción, desorción, precipitación, alquilación, bueno, hay un montón, no vamos a ver todas, vamos a ver 2 o 3, así que no se preocupe por eso. Y bueno, todo esto que puede afectar a las propiedades de los contaminantes sobre su movilidad, especiación y toxicidad, todo eso ya vamos a ver qué es. Y esto a su vez repercute en la dispersión, biodisponibilidad y riesgo asociado a los contaminantes. Bueno, muy breve ya así para cerrar lo que es la problemática ambiental en el ambiente como sistema y cómo esto implica en la contaminación. Bueno, ya hemos visto un gráfico anterior, vemos otro de cómo esto en el sistema ambiental, que es el suelo, el agua y el aire, la intervención del hombre con sus actividades industriales, del transporte, etcétera, genera emisiones a la atmósfera, en este caso, en el caso particular de la atmósfera, y eso tiene efectos. Nos cae en la industria azucarera, que antes, cuando no trataba ningún residuo, bueno, antes tiraba toda la ceniza y nos caía en la ciudad. Antes arrojaba la vinaza al río y que se vaya ahí, después había mortanda de peces, eso ya no pasa. Y bueno, y así esos efectos, bueno, ese efecto implica en el turismo, esa agua no es potable, una serie de consideraciones. ¿Y qué vamos a ver? Aparte de lo que hemos visto como introducción en la química ambiental, ¿qué otros temas vamos a ver? El origen del universo, porque vamos a ver que esos elementos químicos han venido de algún lado. Bueno, eso es de la teoría del Big Bang, que es la que hasta ahora es la que mejor explica el origen de los elementos químicos. Y eso está asociado a un tipo de reacción que es son las reacciones nucleares,
que él estudia la química nuclear, así que vamos a ver algo de eso. La contaminación o polución, su origen, la problemática ambiental, global y local, aspectos químicos, bioquímicos y biológicos. Una introducción a la toxicología, porque es importante ver que esos contaminantes tienen un efecto tóxico en los seres vivos, en nosotros. Vamos a ver cuáles pueden ser esos efectos tóxicos. Y bueno, indicadores de contaminación. ¿Cómo sé yo que un sitio está contaminado, no? Y parámetros de calidad de agua. Bueno, y para finalizar, ¿qué pasa en Tucumán? Para que piensen. Piensen en un problema que existe en la provincia de Tucumán y en su ciudad, en La Tenia o en La Banda. Por ejemplo, residuos. Por ejemplo, bueno, esto ya no, esto era arrojar vinaza a los canales que después terminaban en los ríos. Bueno, piensen en algo y después lo charlamos. Eso es todo por hoy.